Y todavía podía haber sido peor, claramente. La verdad es que el peor escenario en las elecciones era que ganara Larreta, es decir, un moderado que viene de la capital, del lugar donde han salido ya otros presidentes, y al que iba a ser más difícil frenar. Es decir, cuando uno analiza los resultados posibles, dado la pobre performance del gobierno actual, el peor escenario era que Larreta ganara las internas y fuera el más votado. Eso no sucedió. Después de ese podríamos decir que el segundo peor escenario era que Bullrich se cortara adelante, es decir, que Juntos por el Cambio con su candidata, ya no con Larreta, sino con Bullrich, sacara 35, 36, 37 puntos y quedara muy cerca de ganar en primera vuelta. Eso era lo que se esperaba, lo que decían las encuestas. Una Bullrich cortada adelante. Si queremos ir por orden, por ahí el tercer escenario más malo era que Milei hubiera ganado por una buena diferencia. Pero no sucedió nada de eso. Podríamos decir que el gobierno tuvo la suerte de que se dividiera en 3/3 prácticamente iguales. Estamos hablando de unos cientos de miles de votos de diferencia entre uno y otro. 200 entre el primero y el segundo, 300 entre el segundo y el tercero, sabiendo que hay 11 millones de personas que no votaron. Es decir, que con que vayan a votar un poco más, esas diferencias desaparecen. Si, como todo indica, a Bullrich es la que más le cuesta pararse en este escenario, porque no sabe si ponerse otra vez en un lugar radical y encontrarse con Milei, o moderarse y encontrarse con Massa. Entonces está el escenario de que Massa llegue a una segunda vuelta con Milei y se arme lo que se armó en otros países, esos cordones sanitarios contra la ultraderecha, y Massa gane. Es decir, este resultado lo deja a Massa todavía con las posibilidades de ganar. Pero guarda. Para eso hay que llegar al balotaje. Para eso hay que evitar que Milei gane en la primera vuelta. Y ese resultado es posible. Dependerá de lo que haga cada uno. El destino no está decidido. Recordemos, por favor, el contexto en el que se dan estas elecciones. El contexto del lawfare, el contexto de la persecución a dirigentes populares, a sindicalistas, a medios de comunicación, a periodistas, que se mantuvo durante todo el gobierno de Alberto. De hecho, la condena a Cristina es durante el gobierno de Alberto. Recordemos, porque no escuché que se diga en estos días, que Cristina está proscripta. Es decir, que la persona que tenía más votos dentro del peronismo no puede jugar. Recordemos que las elecciones se dieron en un país donde a Cristina la quisieron matar, donde la jefa de la oposición no condenó el intento de asesinato y donde la justicia no quiere investigar los lazos entre la oposición y los que intentaron matar a Cristina. En ese contexto se dieron las elecciones. Si no recordamos eso, es muy difícil hacer una buena evaluación de lo que ocurrió, que es imprescindible hacerlo para tomar decisiones para los próximos meses. La mayoría de los que votaron a Milei están enojados. Venimos de 8 años de crisis, de 8 años de caídas de ingresos. Todos los años los trabajadores ganan un poco menos que el año anterior desde 2015. Todos los años los jubilados ganan un poco menos que el año anterior desde 2015. Miren, Hitler llegó luego de 7 años de hiperinflación en la República de Weimar. 7 años de hiperinflación. Estos índices de inflación serían una especie de hipermoderna. En un mundo en donde la inflación es 2-3% anual, un 120% anual es una especie de hipermoderna. ¿Por qué los alemanes estaban furiosos? Porque había hiper. Estaban furiosos porque todos los años
tenían un poco menos de poder adquisitivo. ¿Por qué están furiosos los argentinos? Porque hace 8 años, que todos los años ganan un poco menos, que todos los meses el sueldo les alcanza un poco menos. Hijos que vieron a padres convertirse en pobres. 2 gobiernos frustrados. 2 oficialismos, como decía el Chivo Rossi. ¿Te acuerdas? El Chivo Rossi decía, bueno, va a haber una elección entre 2 oficialismos, el anterior y este. Sí, claro, como los 2 fueron malos, ganó un tercero. No era tan loco pensar que iba a haber una cantidad de gente que dijera, si estos 2 son malos, voy a un tercero. Malos en lo político, malos en lo económico. Malos en lo político, bueno, claramente, fíjense que Juntos por el Cambio cada vez saca menos. Juntos por el Cambio sacó menos que en 2019 y menos que en 2021. Porque Juntos por el Cambio solo es el partido del lofer, el partido antikirchnerista. Tiene una sola propuesta, lo único que hace es decir que hay que terminar con el kirchnerismo, tratarlos de chorros, demonizarlos. ¿Cómo se puede crecer de esa manera? Y en lo económico ni hablar, sabemos lo que hizo el plan de negocios de Mauricio Macri. Con respecto al último gobierno, al gobierno de Alberto y Cristina, claramente fue malo en lo político, claramente fue una experiencia fallida. Un Alberto que no supo construir política en ningún momento, que no hizo política, que no acumuló poder, que quiso independizarse de Cristina y no tenía con qué, porque no armó con qué, porque nunca tuvo nada. ¿Cómo podés enfrentar a semejante bestia política como es Cristina si no tenés nada? ¿Con qué querés enfrentarla? Y Cristina, que se enoja con el presidente porque le enfrenta, sorprendentemente, porque lo más lógico es que cuando pones a un presidente, ese tipo se va a independizar. Alberto no supo hacerlo. Massa seguramente sí va a saber hacerlo y va a buscar su destino. No, Cristina se enoja y empieza a pegarle y hace 20 actos para hablar mal de él, escribe 20 cartas sobre él y manda a gente alrededor de ella a insultarlo, hasta llegar el momento en que todos los argentinos hablaban mal del gobierno, todos, los oficialistas y los opositores. Cristina se erigió en jefa de la oposición y fue un error político destruir al propio gobierno que creó y del que después iba a tener que sacar candidatos. Fue un error. Y en lo económico lo mismo. El presidente cometió el peor de los pecados para un presidente argentino, que es no cuidar las reservas. La principal responsabilidad siempre está en el presidente de cuidar las reservas. Él tiene que cuidar las reservas. Y no las cuidó. Y en su momento tampoco las cuidó Cristina. Cuando llegó la guerra y Alemania se calefaccionaba con leña, e Inglaterra se calefaccionaba con carbón y bajaban el gasto en energía entre el 50 y el 70%. Argentina subía el gasto en energía porque no queríamos actualizar las tarifas para cuidar el voto en el conurbano. Entonces no solo gastamos más pesos, gastamos un montón de dólares para importar energía que después regalábamos, mientras en el primer mundo se calefaccionaban con leña o con carbón. Son errores que se pagan. Entonces estuvimos mal en lo político y mal en lo económico. Increíblemente, una presidenta que había hecho un gobierno maravilloso comete esos errores, quizá tosigada por el lofer, quizá tosigada porque la quisieron matar, porque tiene la hija enferma. Por eso digo, no perdamos el contexto. No perdamos el contexto. Quizá enojada porque un tipo al que le dio el poder le dio la vuelta a la cara. Pero ambos estuvieron mal en lo político y mal en lo económico. Entonces la gente veía que se cagaba de hambre y que ellos estaban peleando. Y lo mismo los de Juntos por el Cambio. ¿Y qué hace Milei? Milei debe tener un guionista excepcional. Porque le pone 2 títulos a eso. A lo político le pone que se vayan todos. Y a lo económico le pone dolarización. Tiene una solución para cada uno de los problemas que se crearon. Entonces es lógico que él iba a ser el receptor del enojo de parte de la sociedad, no sabíamos de cuánto. En las provincias en donde hubo elecciones, y no hubo elecciones para gobernador y para intendente, es decir, donde no hubo un intermediario, Milei sacó hasta el 50%. Ese es el voto real de Milei. Acá no le fue tan bien, porque se encontró con un PRO muy consolidado en la ciudad y con un Axel Kicillof excepcional, que es la figura política del país, porque demostró que se pueden sacar muchos votos por gestionar bien, por ser un buen gobernador. Por eso sacó tanta diferencia con respecto al resto. Ahora, en el resto del país,
Milei se llevó casi el 50%. Fue muy fuerte lo que pasó. Ahora bien, ¿todos los votos de Milei son por enojo? ¿No sería un diagnóstico mezquino decir que es simplemente gente que tiene ira y que entonces depositó su voto en el primer boludo que pasó? Ese discurso antiestado que él tiene, ¿no caló profundo en buena parte de la sociedad? Al Estado siempre lo odian los ricos. ¿Por qué? No quieren pagar impuestos para sustentarla y porque además el Estado se vuelve más poderoso que ellos y los ricos quieren manejar el país ellos. Ahora, ¿no empiezan a odiarlo los pobres también? ¿Y por qué lo odian? ¿Qué es el Estado? Volvamos un poco atrás. Para conformar un Estado, alguna vez, en la conformación de la civilización, todos renunciamos a alguna de las cosas más importantes de nuestra vida. Le dedicamos buena parte de nuestro trabajo al Estado, pagando impuestos. Todos pagamos impuestos. Cuando vas al supermercado, no solo pagás el IVA el 21%, pagás ingresos brutos el 3%, pagás las cargas sociales. El empresario te pone todos los costos a vos. ¿Quién te cree que paga los impuestos del empresario? ¡Vos! Y si ganás un poco más, además te cobran impuestos a las ganancias. Y no solo le dedicás tu dinero al Estado, en ese renunciamiento que todos los ciudadanos hacemos para conformar un Estado. También pones en manos del Estado tu seguridad, renunciás al uso de la violencia y le das el monopolio de la violencia. También pones en manos del Estado tu libertad. El Estado puede disponer de tu libertad. Y no solo para meterte preso, para decirte que te quedes en tu casa si hay una pandemia. Es decir, es el enorme el renunciamiento que hacen los ciudadanos hacia el Estado. Por lo tanto, esperan mucho de ese Estado. Cuando ese Estado les da mucho, la gente está contenta, porque siempre el saldo con el Estado es positivo. Obviamente, ya diré después que te da mucho el Estado, te da mucho. Ahora, cuando el Estado empieza a flaquear, cuando vas a un hospital, porque en una radiografía te salió una mancha en un pulmón, que vos pensás que es cáncer, que el médico sospecha que es cáncer y te dicen que te van a hacer una tomografía dentro de 6 meses. Cuando es cierto, en los colegios hay demasiados días de paro. Cuando tenés una serie de fallas en el Estado, pero fundamentalmente estás enojado porque ese Estado no te cuida la moneda, esa ecuación entre lo que el Estado te da y lo que el Estado te saca empieza a ser incómoda también para los pobres. Y se enojan con el Estado. Creo que se enojan de más. Bueno, tenés un sistema de medios que habla mal del Estado todo el tiempo porque quiere reducirlo para pagar menos impuestos y para ser más poderoso que el Estado. Siempre el Estado pide mucho. El Estado administrado por el peronismo pide más. El Estado administrado por el peronismo es un Estado muy ideologizado, ¿sí? Que es más empoderado que otros estados, que se mete más en tu vida, que te pone, no sé, en la época de Perón, te pone la marcha peronista, Evita Capitana, qué sé yo, toda la carga simbólica que tiene cuando el peronismo administra el Estado. El kirchnerismo quizás más aún. La versión kirchnerista última de los últimos años, del último gobierno de Cristina y que sigue hasta ahora, es la versión progresista del peronismo. La de la corrección política, que guarda, no es un invento argentino, que está en Nueva York, que está en Washington, que está en Boston, que está en París. Hay un artículo de Freud, yo lo mencioné esto en 2021 también cuando perdimos las elecciones, que habla del malestar en la cultura. Es decir, habla, para sintetizarlo o simplificarlo, de el enorme malestar que le genera al ser humano esa convivencia social, esa aceptación de las normas que son las leyes, de las normas que dictan las religiones, que siempre están muy cercanas a las leyes, al Estado, a la convivencia, al ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. El ser humano es un animal. El animal durante miles de años, incluso el ser humano, mataba a la persona que le hacía algo malo. No iba a la comisaría a hacer una denuncia. ¿Sí? Es decir, hay un montón de inhibiciones que nos impone la civilización, en este caso el Estado, que dijo Freud, nos hacen mal, nos enferman. Era un análisis de por qué
nos enfermábamos mentalmente. ¿Sí? Bueno, yo diría que la corrección política es el sumum del malestar en la cultura. Es decir, ahora también tengo que hablar como dice el kirchnerismo. No le puedo decir más gordo al gordo, negro al negro, narigón al narigón, cabezón al cabezón, por dar algunos ejemplos. Si no, seré mal mirado, seré cancelado. Aunque el gordo esté contento que le diga gordo y yo estoy contento porque lo quiero al gordo. Hay un tercero que me mira mal, que me cancela. Toda esa cultura que tiene sus razones, pero que cuando se impone, cuando llega la cancelación y en un momento en que nadie te está dando nada, o te da muy poco, o vos sentís que te da muy poco, quizá te enoja más. Lo que quiero decir es que cuando Cristina nos tenía con los salarios más altos de Latinoamérica, sin desempleo, desendeudado, cuando todos nos íbamos a vacaciones, cuando estábamos fantásticos, Cristina nos podía pedir lo que quisiera. Nos podía pedir que comiéramos la empanada con cuchillo y tenedor, que habláramos con la E. Nosotros hacíamos lo que querían, porque ese era un Estado que nos daba mucho. Entonces nos podía pedir mucho. Entre otras cosas, la corrección política que tiene que ver con una cultura imperante de un sector que en su momento fue preponderante en el kirchnerismo. Es decir, Cristina administraba un Estado que vos sentías que te daba más de lo que te pedía. Entonces aceptabas todas las cosas que te imponía. Ahora no, ahora el balance del Estado, yo no creo que sea cierto, pero la percepción de la sociedad, o de esa parte de la sociedad, en algunas provincias la mitad, es que el Estado te da menos de lo que te da. Pensemos entonces, este es un diagnóstico como muchos de los que hay, que puede estar equivocado, pero que es el que yo pude sufragar en estos días. Digo, tres cosas respecto a esto. Primero, hacer un esfuerzo por poner en valor ese Estado. Hay gente que lo está haciendo y muy bien. Digo, el Estado te cuida desde que nacés hasta que te morís y vos no te das cuenta. La mayoría de los argentinos nacen o en un hospital o en una clínica de una obra social con la que el Estado tiene mucho que ver porque administra esos fondos. Nace en un lugar público, le dan las vacunas, que en Argentina tenemos el sistema de vacunación más grande de toda América, mejor que el de Canadá y el de Estados Unidos. Y después irás a un jardín de infante maternal, y después irás a un colegio primario público, y después a un secundario público, y después a la universidad, que es una de las mejores del mundo. Y el Estado te seguirá cuidando, te acompañará con la administración de los sindicatos, y un día serás viejo y el Estado te pagará una jubilación y te dará los remedios para que tengas una vida de mejor calidad y más larga, y te va a enterrar. Es decir, el Estado es parte de nuestras vidas. El asfalto de la calle lo hizo el Estado, el alumbrado público es público, como lo dice la palabra, las cloacas, el agua, el Estado está en tu vida. Sin Estado volvemos a la barbarie. El Estado te da seguridad, y aunque los medios te digan que el país es cada vez más inseguro, los datos dicen que Argentina es uno de los países más seguros del mundo. Kicillof, que le mataron a una niña de 11 años, y es una desgracia, y cuando muere una niña nos morimos un poco todos, bajó la inseguridad un 20%. Y sí, hay que decirlo, porque ¿cómo juzgo a un gobernante? Pues si baja la inseguridad o la sube. Bueno, Kicillof la bajó. Y la bajó según el Procurador General, que es de Juntos por el Cambio. Entonces, no es lo mismo un país como propone Milei, en donde la salud te la tenés que pagar, la educación te la tenés que pagar, la seguridad es que cada uno ande armado. ¿Vos sabés la cantidad de gente que moría? En la provincia de Buenos Aires, que viven 17 millones de personas, mueren 2 por día. ¿Cuántos morirían si esos 17 millones estarían armados? Es decir, empecemos a poner en valor lo que hay. Expliquémosle, aunque haya que explicarlo 1000 veces a la gente, que el Estado te cuida, que el Estado te salva. Segundo, dejemos de exigirle tanto a la gente. Reconozcamos que hoy somos una minoría y que no le podemos imponer a la mayoría todas nuestras ideas en todos los conceptos, incluso nuestro lenguaje. Es hora de pedir menos y de dar más. Y dar más, y ese es el tercer punto, es que Sergio Massa está impedido de hacer una sola promesa si antes no actúa. Sergio Massa
tiene que inmediatamente tomar medidas a favor de los trabajadores, pero medidas contundentes. Aumento de salario que lo duplique en términos reales, aumento de jubilación que haga que los jubilados puedan morfar y llegar a fin de mes, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, planes, sí, planes, guita, guita y guita. Y esa guita que se la saque a los que más tienen, porque durante estos 4 años los empresarios la agarraron con pala y porque estos meses, con una inflación como esta, la están agarrando con pala. Entonces el trabajador tiene que verlo a Massa, que le está sacando a los ricos para darle a los pobres, que le está sacando al empresario para darle al trabajador, que es peronista, dividirse, separarse nítidamente de los otros dos que representan a los empresarios y mostrar la cara peronista de Massa en toda su plenitud. Tiene que ser claramente peronista, tiene que distribuir ingresos y mostrar que los distribuye peleándose con los que más tienen, con nuevos impuestos, con adelantamiento de impuestos que hay que pagar el año que viene, con congelamiento de precio, con una actitud pro trabajadores que no le deje ninguna duda al trabajador que él lo va a beneficiar. Entonces sí se va a ganar el derecho de hacer promesas. Entonces sí va a poder decirle a la población, a vos te conviene el peronismo, a vos te conviene el Estado, a vos te conviene votarme a mí, y no esos dos mamarrachos que lo que ofrecen es anarquía. Es decir, primero se tiene que recibir de peronista, primero tiene que mostrar que el Estado es 100 veces mejor que el no Estado, y después, entonces sí, podrá hacer las promesas necesarias para ganar las elecciones. Y esas promesas tienen que ser claras, tienen que ser nítidas, tienen que ser darle felicidad a un pueblo que está angustiado, que está enojado y tiene razón. Buenos días, esto es Navarro 2023. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.